Hola a todos, te voy a compartir un resumen de lo que estuvimos conversando el martes. Estuvimos conversando acerca del pasaje que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el verso 24, el pasaje dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Todo el que quiere seguirme, dice Jesús, todo el que quiere ser mi discípulo, quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa, ese la va a hallar, ese la encontrará. Queremos seguir a Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos y tenemos que tomar la cruz. Decirnos que no, negarnos a nosotros mismos, decirnos que no. Pero decirnos que no, ¿en qué condición? ¿Cuándo? Que si tengo ganas de hacer algo, tengo que negarme a mí mismo, tengo que decir que no. Si quiero salir a pasear, no tengo que salir a pasear, me tengo que decir que no. Si quiero comer, no, me tengo que decir que no. Tengo hambre, pero no voy a comer porque me estoy negando a mí mismo. Tengo sueño, pero no voy a dormir porque me estoy negando a mí mismo. Se trata de eso. Otros pueden pensar, no, es negarte a vos mismo cuando vos querés hacer cosas malas, cosas que no están bien. Querés insultar, negate a ti mismo. Querés tomar venganza, negate a ti mismo. Querés murmurar, negate a ti mismo. Querés mentir, negate a ti mismo. Querés robar, negate a ti mismo. Cuando quieras hacer cosas malas, negate a ti mismo. Eso es lo que está diciendo Jesús cuando dice niégate a ti mismo. Algunos pueden pensar que se trata de eso. No es decirte que no siempre, es decirte que no cuando querés hacer cosas que están mal. Toma tu cruz y sígueme. La cruz es sacrificio, la cruz es muerte, es la cruz donde Jesús va a morir. Entonces tenés que negarte a ti mismo y tenés que tomar la cruz. Tenés que tomar la cruz del sacrificio, tenés que tomar la cruz de la muerte. Entonces las mismas personas dicen, no, tomar la cruz significa renuncia y muerte. Yo muero a todos mis deseos, a todas mis ganas, a todos mis sueños, a todas mis intenciones, porque yo lo que quiero es seguir a Jesús. Entonces yo ya no voy a contar absolutamente para nada, porque yo lo que estoy es para hacer lo que Jesús quiere. Entonces yo me voy a negar siempre a mí. Voy a dormir solo cuando entienda que Jesús quiere que duerma, voy a comer solo cuando entienda que Jesús quiere que yo coma, y obviamente nunca voy a mentir y nunca me voy a tomar venganza, ni a murmurar, ni a robar, mucho menos, porque Jesús no quiere. Entonces yo siempre voy a hacer lo que Jesús quiere, por eso me voy a vivir negando a mí mismo. En la otra corriente, no. Vos podés comer y podés dormir y podés salir a pasear cuando quieras, pero la cruz y el sacrificio son en lo malo. Yo me niego a hacer lo malo a mí mismo, muero. Mi sacrificio está en que yo lo malo no lo voy a hacer, porque estoy muriendo a eso. Pero lo bueno sí, no hay muerte en hacer lo bueno, hay muerte en hacer lo malo. Ahora vamos a leer el contexto de esto para ver qué es lo que Jesús verdaderamente quiere decir con niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y el que quiera salvar su vida la pierde, y el que pierda su vida por mí, ese se va a salvar. Entonces empiezo a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, y otros dicen que sos Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo es el ungido, significa el ungido, el enviado de Dios, el Mesías. El que el pueblo de Israel estaba esperando que viniera, el enviado de Dios, ese que iba a traer la restauración y que iba a traer la libertad y que iba a traer la salvación, la liberación, el que iba a traer el orden de Dios al pueblo, el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo, el enviado. Entonces Pedro le dice: vos sos el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice
Entonces le responde Jesús a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. No le digan a nadie que yo soy el ungido, no le digan a nadie que yo soy el Mesías, no le digan a nadie que yo soy el enviado de Dios, no le digan a nadie que yo soy el Cristo. Eso significa ser el Cristo, el ungido, el enviado, el que viene a traer la restauración, la libertad. Desde entonces, desde ese momento que los discípulos entienden que Él es el Cristo, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, comenzó a rezongarlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Sigue diciendo Jesús: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús le pregunta a sus discípulos quién es Él. Y ellos, Pedro dice: vos sos el Cristo, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Mesías. Bueno, esto no te lo reveló carne ni sangre. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el enviado de Dios. No le digan a nadie esto. Guárdenlo en secreto. ¿Saben que ahora que ustedes entienden, saben que yo soy el Cristo? Ahora yo les voy a empezar a explicar, Jesús les empieza a explicar, es necesario que yo vaya a Jerusalén y sea torturado. Me van a agarrar los sacerdotes y los ancianos y los religiosos y me van a lastimar, me van a torturar. Y después me van a matar. Y al tercer día yo voy a resucitar. Pedro retira a Jesús del lugar, dice que lo llama aparte y le empieza a decir: Señor, ten compasión de ti. Que esto que estás diciendo que te va a pasar, que no tiene por qué sucederte. Tened piedad de ti. Si sabés que si bajando a Jerusalén te van a maltratar, te van a torturar y te van a matar, no bajes a Jerusalén. Recién decía, Jesús nos dice a nosotros, después de esta conversación, Jesús le dice a Pedro: salí, Satanás, estás pensando en las cosas de los hombres y no estás pensando en las cosas de Dios. Después les explica la frase: el que me quiere seguir a mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pongámonos en contexto entonces. Jesús es el Cristo, el enviado de Dios. En un pasaje en Juan capítulo 1, el verso 29, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, él hace esta declaración: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Mesías, ese es el ungido de Dios, ese es el Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque hasta ese momento, para que el pueblo se purifique por sus pecados, para que al pueblo le perdonen los pecados, hay que sacrificar un cordero, hay que matar un cordero. Hay que derramar la sangre de ese cordero. Ese cordero muere y el pueblo recibe perdón por los pecados. Cuando Juan ve a Jesús, dice: este es el Cordero de Dios. Este es el ungido de Dios. Este es el Mesías de Dios. Este es el Cristo, el Cordero de Dios, el sacrificio de Dios, el que tiene que morir para el perdón de pecados. Cuando Pedro le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice: tenés razón, entendiste todo. Entendiste, yo soy el Cristo, yo soy el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del pueblo.
como soy el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del pueblo, sepan que yo tengo que bajar hacia Jerusalén, me van a torturar y me van a matar, me van a sacrificar. Yo soy el Cordero de Dios, tengo que morir para el pueblo, para el perdón de los pecados del pueblo, para la libertad del pueblo, para la salvación del pueblo. Yo tengo que morir, soy el Cristo. Entonces Pedro, que no está entendiendo nada, saca a Jesús y le dice que no te pase eso, tené compasión de ti mismo. Entonces Jesús le dice a Pedro, no, sos Satanás, no sos Pedro, porque vos querés que yo piense en mí y no querés que yo piense en la obra de Dios. De eso se trata niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No es negarte a vos en todo. Tengo ganas de hacer algo, me voy a negar, porque Jesús quiere que yo me niegue. No, esto no razonar, no pensar. Si tenés hambre y tenés lo que comer, comé. Si estás cansado y podés descansar, descansá. Si querés pasear y tenés la oportunidad de hacerlo, hacelo. Nadie está diciendo que no lo hagas. No, me tengo que negar a mí mismo. No, negarse a uno mismo tampoco es me tengo que negar a hacer lo malo y me tengo que dar libertad para hacer lo bueno. Eso Eso no es lo que Jesús vino a enseñar. Eso la gente ya lo hacía. La gente buena hace lo bueno y se niega a hacer lo malo. Se rechaza lo malo y hace lo bueno. Eso hacen las personas de bien. Las personas bondadosas hacen eso. Se niegan a sí mismos a hacer el mal y hacen el bien. Jesús no vino a enseñar eso ya estaba, eso ya se hacía, las personas buenas lo hacían. Hacen el bien y no hacen el mal. ¿Por qué? Porque renuncian al mal, se niegan a hacer el mal. Cuando tienen la oportunidad de hacer el mal no lo hacen. ¿Por qué? Porque son buenas personas, entonces no hacen el mal, hacen el bien. ¿Qué dice Jesús entonces? ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? Jesús lo está explicando. Jesús está eligiendo ir a Jerusalén a morir. Él va a Jerusalén a pasar mal. Jesús está decidiendo ir a Jerusalén porque es lo que sabe que Dios quiere que Él haga. Él entiende que esa es la voluntad de Dios, ir a Jerusalén. Pero en Jerusalén Él sabe que lo van a torturar y lo van a matar y Él va a morir. Pero a Él no le importa lo que le va a suceder. No quiero decir que no le importe. Él no va a tomar su decisión por su propio bienestar, por su propia salud. Él no va a hacer lo que a él le convendría según el mundo, según las personas que están mirando. Quien en su sano juicio va a ir al lugar donde sabe que están esperando para matarlo. Solamente alguien que entiende que la voluntad de Dios es que vaya a ese lugar a morir. Entonces la persona que entiende cuál es la voluntad de Dios se niega a sí mismo cuando su interés puede ser salvar su propia vida. Por eso Jesús dice, tenés que negarte a ti mismo y tomar tu cruz, aceptar la cruz, porque la voluntad del Padre puede ser la cruz, y cuando la voluntad del Padre quiera la cruz, vos vas a tener que negarte a tu deseo de que no aceptar la cruz. Niégate a ti mismo, aprende a decirte que no. No cuando sea bueno y cuando sea malo. Cuando sea bueno vas a decir que sí, cuando sea malo vas a decir que no. Siempre y cuando la voluntad de Dios esté ahí diciéndote qué es lo que tenés que hacer. Si es malo vas a decir que no. Y si es bueno vas a decir que sí, siempre y cuando la voluntad de Dios sea esa. ¿Es bueno para Jesús bajar a Jerusalén a ser torturado y morir? No, yo estaría de acuerdo con Pedro. ¿Cómo vas a bajar ahí si sabes que te van a torturar y te van a matar? Pero yo estaría de acuerdo con Pedro porque yo no entiendo lo que Jesús está entendiendo, lo que Jesús sabe. Yo no entiendo que el Cristo es el Cordero que tiene que sacrificarse para el perdón de la humanidad. Y como yo no entiendo eso y yo solamente estoy viendo a mi amigo Jesús que quiere bajar a un lugar a donde lo van a torturar y lo van a matar, yo le digo que no. No vayas ahí. Pensá en vos. Pensá en vos. Pero Jesús, ¿qué dice? ¿Sabés qué pasa? Que muchas veces pensar en mí es ponerme en conformidad con los pensamientos de Satanás y no con los pensamientos de mi Padre. Porque mi Padre quiere que yo piense en Él. Y que cuando pienso en Él, no solamente pienso en Él, pienso en toda la humanidad y yo quedo en un segundo plano. Cuando Satanás viene a hablar contigo muchas veces, viene con esta frase, tené compasión de ti, pensá en vos. Pensá en vos primero. Vos valés. Vos sos el número 1. ¿Y el resto? Y el resto es el número 2, el número 3, el número 1000. Pero el número 1 sos vos. Pensá en vos. Tené compasión de vos. Entonces cuando Jesús nos dice niéguese a sí mismo, una vez más, no estoy diciendo que Él dice no, tenés que negarte a todo.
O tenés que negarte a lo malo, tenés que negarte a cualquier cosa que te aleje de la voluntad de Dios. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él vivió por mí, murió por mí. Entonces yo me entrego a los demás como Él se entregó por mí. Ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir? Me niego a mí mismo en que mi voluntad se va a someter a la voluntad de Dios. Para eso, obviamente, yo voy a estar buscando cuál es la voluntad de Dios para darme cuenta cuando la voluntad de Dios es diferente a mi propia voluntad, porque cuando la voluntad de Dios sea diferente a mi propia voluntad, yo voy a tener que negarme a hacer lo bueno para mí, para hacer lo que Dios quiere. ¿Cómo vas a bajar a Jerusalén a que te torturen y te maten? ¿Estás loco? Es que eso es lo que Dios quiere que yo haga. Entonces me voy a negar a mí mismo y voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Otro pasaje, Filipenses capítulo 3, verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Considero todo como basura con el fin de ganar a Cristo. Si lo que yo tengo me estorba para ganar a Cristo, entonces pasa a ser basura. El fin es ganar a Cristo. Todo es pérdida. Todo es basura. Cristo es lo que yo quiero alcanzar. Filipenses capítulo 3, verso 8. Otra vez, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, porque el que quiere perder su vida, el que quiere salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí la hallará. Jesús nos está diciendo a todos nosotros que quizás la vida como nosotros la vemos, como nosotros la interpretamos, quizás lo valioso de la vida, lo digno de la vida, lo hermoso de la vida, no sea tan así, no sea tan hermoso, ni tan digno, ni tan valioso. Y que en cambio conocerlo a Él es lo verdaderamente valioso, lo verdaderamente lindo, lo verdaderamente precioso, sea conocerlo a Él. Y que quizás estas cosas de nuestra vida pueden ser un estorbo en el conocerlo a Él. Quizás estas cosas valiosas de nuestra vida pueden ser lo que nos impide accesar a Cristo, acceder a Cristo, vivir la verdadera vida en Cristo. Niégate a ti mismo, solamente vos, para saber cuáles son las cosas en las que te tenés que negar a ti mismo, en las que te tenés que negar a ti misma para hacer la voluntad de Dios. Yo estoy convencido que es mucho más fácil para mí quizás darme cuenta de lo que vos tenés que negar, de lo que vos tenés que negarte. Cuando en realidad mi deber es mirar en mí y darme cuenta qué es lo que yo tengo que negar de mi propia vida, que puede estar impidiéndome el que yo siga a Cristo. Negarme a mí mismo, tomar mi cruz. Esa cruz de que hay que sacrificarse. En ese sacrificio, en esa renuncia, está la verdadera vida, dice Jesús. Solamente vos, para darte cuenta en tu vida, a qué tenés que negarte, cuándo tenés que negarte. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, dice Jesús. No pierdas tu vida intentando salvarla, sino encontrá tu vida perdiéndote por mi causa. Pedro le dice a Jesús que no vaya a Jerusalén, que tenga compasión de él. ¿Cuántas veces vos y yo recibimos ese mismo mensaje de otros o de nosotros mismos? Pensá en vos, ocupate de vos, ponete en primer lugar, tené compasión de ti.
Si vos no tenés compasión de vos, ¿quién va a tener compasión de vos? Jesús sabía qué era lo que tenía que hacer. Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre. Nosotros también tenemos que saber cuál es la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para seguirlo. Vos y yo somos llamados a seguir a Jesús. Si Jesús nos dice que podemos seguirlo, es porque podemos seguirlo. Si Jesús nos dice, mirá, si vos me querés seguir, negate a vos mismo, tomá la cruz y ahí seguime, es porque Jesús sabe que vos y yo podemos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz y seguirlo. Tenemos que saber a dónde va Jesús. Tenemos que saber cuál es su voluntad para nosotros. Tenemos que saber qué es lo que Jesús quiere hoy para nosotros. Tenemos que estar atentos para el día de mañana, saber cuál es la voluntad de Dios para el día de mañana, porque no se trata de lo que vos y yo pensamos que es bueno, no se trata de lo que vos y yo pensamos que es malo, se trata de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en su nombre. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, te doy gracias por lo que tú piensas de cada uno de nosotros, te doy gracias porque el Cristo vive en nosotros. Te doy gracias, Señor, porque nosotros vamos a encontrar nuestra vida, perdiendo nuestra vida por causa de tu nombre. Y yo por eso te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por esa revelación, Señor, por ese discernimiento, por esa sabiduría, para que cada uno de nosotros sepa claramente cuál es tu voluntad. Que cada uno de nosotros sepa claramente cuál es tu voluntad, cuál es tu dirección, a dónde vas. Y así nosotros seguirte, Señor, sin error. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por lo que tú declaras de cada uno de nosotros, Señor, por esa autoridad que tú nos das. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y hasta la próxima.